Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestro programa de preguntas y respuestas. Nuestra pregunta central de esta noche es: ¿cuál es la posición política de la Iglesia? Pero tenemos otras preguntas que vamos a solucionar, que vamos a tratar de hallarle la respuesta adecuada junto a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Recuerden que somos More God Foundation, que servimos gracias a todo el apoyo que ustedes nos dan. Si desean participar con una donación, lo pueden hacer aquí abajo. Si desean suscribirse, pueden hacerlo también por aquí, por los botones de suscripción, activar la campanita y dejar sus mensajes. Recuerden que de lunes a viernes, tenemos el club de lectura todos los días. En ese club de lectura, hermanos, ustedes pueden dejar sus preguntas o en nuestros grupos de WhatsApp y ahí les contestamos todas las preguntas que tengan. Bueno, les contestamos es un decir, todas las que sepamos o las que hayan sido reveladas o las que estén en los manuales o en las escrituras, porque de ahí sacamos las respuestas que compartimos con ustedes. Los invitamos a ver nuestros contenidos principales, nuestras clases de Ven, Sígueme. La clase de Ven, Sígueme con su servidor, Walter Posada, que es Doctrina y Convenios 71 al 75, que es la que veremos el próximo domingo en todas nuestras escuelas dominicales. Espero que la puedan ver. Lo mismo que la clase resumida, Puedo defender la verdad, de Doctrina y Convenios 71 al 76, con nuestra querida Liz Posada. Ahí están nuestros contenidos, queridos hermanos y hermanas, para que ustedes los estudien, los vean y los puedan compartir con todos sus hermanos. Somos Morgat, como les digo, y siempre estamos hablando y compartiendo el Evangelio junto a todos ustedes. Así que hoy tenemos algunas preguntas muy interesantes que ustedes nos han dejado en nuestros diferentes lugares, en los diferentes lugares de nuestras redes sociales, de nuestro ecosistema de redes sociales. Así que espero que podamos dar la mejor respuesta o las mejores respuestas. Vuelvo a recordarles, todas las preguntas que comparto con ustedes, las preguntas las tomo de que ustedes nos las pasaron. Las respuestas las damos de las escrituras, de las palabras de los profetas, de los manuales de la iglesia, y algunas que son más como consejos, las doy desde mi experiencia como líder, como miembro de la iglesia o por mi vivencia personal. Todo lo hago con mucho respeto. No especulo, no hablamos de doctrina que no conozcamos, que no hayan hablado los profetas, no. Decimos o hablamos lo que aparece en las escrituras y en las palabras de los profetas. ¿Listos, mis amados hermanos? Entonces, comencemos de una vez, porque esto está muy interesante. Vamos con la primera pregunta del día de hoy. Miren, la primera pregunta es esta. Sugerí a 2 consejeras, pero mi obispo dijo que no. Me preguntaba una buena hermana y me agradó mucho esta pregunta. Sugerí a 2 consejeras, pero mi obispo dijo que no. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo funciona la revelación entonces? Bueno, queridos hermanos y hermanas, lo primero que hay que aclarar de esta pregunta que tú estás diciendo, mi querida hermana, es esa palabra inicial con la que empiezas toda tu formulación de preguntas. Sugerí, queridos hermanos, todos los líderes de barrio sugerimos, pero al final el obispo junto con sus consejeros es el que toma la última palabra sobre lo que nosotros sugerimos. ¿Sí? Por eso es posible que tú hayas sugerido a 2 consejeras, pero tu obispo te haya dicho que no. ¿Sí? Y ya voy a explicar las razones por las cuales sucede esto, que es ya la pregunta inicial. ¿Por qué sucede esto? Lo primero es que tengas en cuenta que tú y todos los líderes del barrio hacen sugerencias al obispo. A veces tenemos la mala idea, mi amada hermana, que cuando sugerimos es porque eso es lo que se va a hacer. Yo quiero a tal hermana y quiero a tal hermana. ¿Sí? Quiero a tal consejero, quiero a tal maestro, quiero a tal secretaria o a tal secretario. Y entonces, como yo lo quiero y el obispo me dijo que le sugiriera, pues eso es lo que va a pasar.
Incluso a veces cometemos la indelicadeza, diría yo, a veces porque no sabemos, de ir y decirle a la persona, ¿sabes? Yo quiero que tú seas mi consejero y voy a hablar con el obispo para que seas mi consejero. Ojalá que no hagamos eso, queridos hermanos, porque el obispo puede saber cosas que nosotros no sabemos y así es como funciona la revelación, mi querida hermana. El obispo a veces sabe cosas que nosotros no sabemos. Mira, primero, hablemos de revelación e inspiración. Los obispos buscan la guía directa del Espíritu al hacer los llamamientos. Puede que simplemente no sientan que es el tiempo correcto para la persona que tú estás sugiriendo o que Dios tiene otro propósito o rol para esa persona. Incluso si parece lista desde afuera, o sea, tú la ves y dices, esa es mi consejera, esa hermana es perfecta, yo quiero trabajar con ella, pero el obispo siente por el Espíritu otra cosa. Eso no quiere decir que tú no tengas revelación. Tú pudiste sentir y Dios lo que quiere es que empieces a mirar dentro de tu sociedad de socorro o dentro de las hermanas que están disponibles, quiénes son las mejores y empieces a ejercer revelación por ti misma. Cuando sugieres, el obispo confirma esa revelación con su revelación personal. Segunda cosa que puede ser que el obispo sepa y que tú no, o que nosotros no, es la disponibilidad o las circunstancias personales, ¿sí? Si la persona está pasando por problemas familiares o emocionales, si tiene una carga laboral muy pesada o si tiene problemas de salud, que incluso aunque tú seas muy amiga de la persona no te ha compartido, ¿sí? La persona no lo ha compartido porque es algo que es muy personal o muy familiar. El obispo puede considerar que no es sabio añadir peso a esa persona, o sea, responsabilidad en ese momento de su vida, en este momento preciso de su vida. El obispo puede decir, ¿sabes qué? Voy a esperar un poco, esperemos un poco. Esta persona debe esperar, tiene muchas presiones, puede estar pasando por problemas familiares o de salud que tú no sepas porque esa persona no quiere que nadie lo sepa, pero sí lo ha comentado con el obispo y el obispo lo sabe. ¿Listo? Hay otras cosas que nosotros no sabemos que el obispo sí puede saberlas. Tienen que ver con la situación de dignidad personal o de progreso espiritual. A veces, queridos hermanos, alguien está en un proceso de arrepentimiento y no tiene por qué estarlo diciendo a viva voz, ¿no? Yo estoy en un proceso de arrepentimiento, ¿no? Entonces, tiene metas especiales con el obispo, está haciendo ajustes espirituales y se está preparando. El obispo puede estar esperando que esa persona se fortalezca un poquito más antes de llamarla a servir, de darle una responsabilidad, especialmente en responsabilidades que pueden ser sensibles, como entrevistar o visitar. Bueno, algunas de estas cosas que el obispo sabe que la persona no podrá realizar en este momento. Entonces, por esas razones, el obispo decide que no. Y así es como funciona la revelación. Ahora, a veces pasa, y a mí me ha pasado, que he sugerido a alguien para que sea mi consejero o mi secretario o un maestro y me han dicho que no. Puede ser que haya lo que podríamos llamar otro plan en marcha, ¿sí? Tal vez alguien más ha sido inspirado para sugerir a esa persona en otro llamamiento y el obispo ha recibido una confirmación sobre esa sugerencia que otro líder le ha dado, no sobre mi sugerencia, sino sobre la que otro líder ha dado, ¿sí? Recuerden, hermanos, que la persona no reciba el llamamiento que nosotros queremos no significa que la persona no sea valiosa, sino que tal vez tiene que vivir otra experiencia en este momento. Y a veces los obispos saben lo que cada persona necesita, porque esa es su autoridad. Entonces ellos buscan hacer rotación y equilibrio entre todas las organizaciones de la iglesia y entre todos los miembros. El obispo a veces busca miembros que puedan servir, no siempre que se repitan los mismos. ¿Sí? A veces puede ser que nosotros estemos sugiriendo a alguien que parece fantástico y que es, pero es la persona que han llamado aquí y allá, que siempre le han dado oportunidades de servicio y a veces el obispo piensa como, por equilibrio, dejémoslo descansar un poquito y llamemos a tal persona. Ahora, lo ideal es que todas las personas tengan un llamamiento. Bueno, queridos hermanos, las decisiones de los obispos casi siempre vienen como una receta de alimentos, ¿sí? Él echa como si fueran ingredientes, ¿no? Entonces, observa, coloca su sabiduría, ¿sí?
su amor, la disposición de la persona, y revuelve todo eso y dice, esta persona debe servir en tal lado, o esta persona debe servir allá. O a veces vas a sugerir y el obispo va a decir, perfecto, porque habló con sus consejeros y oraron y sintieron que eso era lo adecuado de hacer. A veces pasa. Entonces no te desanimes. Recuerda que tú sugieres, pero el obispado es el que al final toma la decisión espiritual más acertada o más adecuada para esa persona. ¿Ustedes qué piensan de esto, hermanos, que le he aconsejado a la hermana, que he compartido como respuesta de la hermana, sacándolo de mi experiencia y de muchas experiencias de liderazgo en las que yo también he tenido que recibir sugerencias y a veces he tenido que decir, no, esta persona no puede servir aquí? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Por favor, coloquen sus comentarios aquí abajo. Va a ser muy bueno leerles, va a ser muy bueno leerles y aprender de todos ustedes. Muy bien, vamos con la segunda pregunta, queridos hermanos. Esta pregunta es más un consejo. Aquí me está pidiendo alguien un consejo. Entonces dice, soy una persona extremadamente tímida. Me cuesta mucho hablar. Me han asignado discursos y me he negado. ¿Qué puedo hacer para vencer esto? Qué bonito. Lo primero es que tienes una actitud de superación. O sea, has decidido, voy a superar esto. Entonces, por eso estás preguntando, ¿qué puedo hacer para vencer esto? Yo creo que lo primero que tienes que hacer inicialmente es hablar con el liderazgo, con tus líderes, con tu obispado, con tus líderes y decirles, hermanos, esta es mi situación. Por ahora no me siento lista o listo. ¿Me pueden dar un tiempo? Tal vez podría colaborar inicialmente no en un discurso, sino en una oración. Cuando quieran puedo dar las oraciones. Si eres un poseedor de sacerdocio, podrías bendecir o repartir la Santa Cena. Si eres una hermana, podrías hacer las oraciones sacramentales o en tus respectivas clases. Y también podrías pedir que de vez en cuando te pidan tu opinión en las clases. Dar la opinión en clases ayuda a que uno se desenvuelva y a que uno hable y a que uno vaya perdiendo ese miedo de interactuar en público. Algo que te va a ayudar mucho es permanecer muy firme en la iglesia. Poco a poco irás comprendiendo y conociendo a los miembros de tu barrio, de tu rama, de tu estaca, e irás sintiendo confianza entre ellos. Entonces ya no te preocupará mucho como qué van a pensar, porque ya sabes cómo piensan y sabes que la mayoría, cuando estés hablando en público, te estarán sonriendo o te estarán afirmando lo que estás diciendo. Y al final te vas a dar cuenta que te van a dar un abrazo o un apretón de manos y te van a decir lo hiciste muy bien. Pero ¿qué cosas puedes hacer? Ir haciendo oraciones. Otra cosa que puedes hacer es estudiar el Evangelio. En las Escrituras encontramos a varias personas que tenían problemas para hablar. No sé si efectivamente eran tímidas, pero sí tenían problemas para hablar. Encontramos un caso de Moisés y entonces le dice al Señor, Señor, ¿quién soy yo? Yo, o sea, no soy el adecuado para esto. Estoy adornando yo la historia. Y entonces el Señor le dice, basta ya, ¿sí? No soy yo Dios quien hizo al hombre, ¿sí? Y le dio su boca y su lengua para que hablara, pero Moisés sigue preocupado. Entonces el Señor pone a Aarón que le ayude. Luego tenemos otra historia, también antigua, la de Enoc, que también se consideraba muy joven, aunque tenía ya 60 años, en ese tiempo se consideraba muy joven y tenía miedo, ¿sí? El mismo Moroni, cuando escribió, tuvo miedo de que las personas se burlaran de lo que él había escrito. Y el Señor le mandó que no tuviera miedo, que hiciera lo que el Señor le ha mandado. Tal vez cuando te asignen el próximo discurso, no te niegues. Solo diles que te den un tema sencillo y que ojalá te den fuentes para prepararlo. Y busca a alguien de confianza en tu barrio o en tu rama, que sea de tu confianza y que tú sepas también que es bueno para hablar públicamente y pídele que te aconseje. Incluso prepara el discurso y si puedes, compártelo con esa persona o con tu familia. Eso te va a ayudar mucho a vencer poco a poco la timidez. En esta iglesia, no te preocupes. Aunque hubiera un apóstol de Jesucristo sentado entre el público, esa persona va a valorar lo que tú enseñes de manera sencilla y de corazón. A veces lo más importante cuando uno es tímido es compartir el testimonio. El testimonio tiene un gran poder.
Brigham Young contó la historia de un buen hombre que le predicó el evangelio. Muchas personas parece le habían predicado el evangelio a Brigham Young, pero cuando este hombre dio su testimonio, lo conmovió. Brigham Young tituló esa historia y se conoce en la iglesia como la historia del hombre sin elocuencia. Pero ese hombre con su testimonio convirtió a Brigham Young y Brigham Young llegó a ser un profeta, un presidente de la iglesia. Así que, hermano o hermana, no temas, cree solamente y el Señor te va a ayudar. Y en la iglesia estamos para ayudarte. Así que vamos, mucho ánimo. Practica delante de un espejo, escribe, comparte el discurso con las personas que amas, busca buenas fuentes, lee las escrituras y comparte de manera sencilla y tranquila tu testimonio. A todos nos ha pasado, hermanos, que hemos llegado al púlpito y hemos sentido nervios de hablar en público. Así que no vas a ser la primera o el primero, ni la última ni el último. Todos hemos pasado por ahí. Muy bien, hermana, espero que este consejo te haya gustado. Si ustedes tienen un consejo adicional, por favor colóquenlo aquí abajo como una sugerencia, como sugerencias. Por favor, sean muy misericordiosos al dar las sugerencias. No todos nos comportamos de la misma manera. De hecho, otra cosa que puede pasar es que por un tiempo, como te dije, hables con tus líderes para que no te asignen cosas públicas hasta que ya llegues a una camaradería y a una sociabilidad con todos los miembros del barrio o de la rama y te sientas capaz y tranquila o tranquilo de hacer esto. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias. Pero disculpen si por ahí están mis mascotas ladrando, Siena y Sandy. Espero que disculpen. Estamos pues transmitiendo, ¿no? Vamos con la tercera pregunta del día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, esta tercera pregunta, ¿qué es la pregunta clave o la pregunta con la que postulamos aquí nuestra miniatura? Miren la miniatura de nuestro programa del día de hoy, mis queridos hermanos, para que ustedes vean, es la pregunta con la que abrimos este programa. ¿Cuál es la posición política de la iglesia? Muchas personas se preguntan esto, ¿sí? Entonces, aquí está la pregunta. Nosotros la resumimos en este enunciado, pero la pregunta es, ¿por qué la iglesia no es clara en cuanto a su postura política? Y no dice nada sobre lo que Donald Trump está haciendo, ¿sí? Bueno, es una pregunta interesante y surge de la actualidad, ¿no? ¿Por qué la iglesia no habla de estas cosas? Bueno, lo primero, querido hermana o querida hermana, es que la iglesia es políticamente neutral, ¿sí? La iglesia no apoya partidos políticos, ni candidatos, ni a presidentes. De hecho, tenemos un artículo de fe que nos indica que debemos estar sujetos a nuestros presidentes, gobernantes, magistrados y a las leyes del país, ¿sí? Eso es general y eso es mundial, es para todos. ¿Por qué la iglesia no apoya a políticos, ni se asocia a partidos políticos, ni a candidatos, ni hace exposición o promoción de ningún candidato político en ningún país? Porque su misión, hermanos, no es política. La misión de la iglesia es una misión espiritual, es una misión eterna, no es una misión temporal como son las candidaturas o las posiciones de los diferentes presidentes. Si la iglesia se inclinara hacia un lado político, correría el riesgo, hermanos, de desviar, pero también de dividirnos a nosotros como miembros, porque en nuestras propias comunidades tenemos muchas culturas, somos muchos países y también muchas ideologías. Ser neutral, hermanos, es la única forma en que la iglesia puede mantenerse unida como un cuerpo mundial, universal. Porque si no, hoy apoyaríamos a Donald Trump y mañana apoyaríamos a Emmanuel Macron y mañana apoyaríamos al presidente tal y al presidente tal y al presidente y al ministro y tal, y podríamos cambiar porque las posturas de los hombres cambian, pero la postura doctrinal de la iglesia no cambia, es una. Así que por eso nosotros no hacemos ese apoyo, o la iglesia no hace ese apoyo directo. Yo sé que muchas personas quieren que la iglesia se manifieste sobre algunas cosas que hacen los líderes políticos, que a veces son equivocadas. Las vemos y dicen, ¿cómo es posible esto? Y a veces también son acertadas, hermanos. La iglesia, como les decía, es una iglesia global, no una iglesia nacional. La iglesia no está solo en Colombia
o en Estados Unidos, o en Chile, o en Corea, o en Ghana, o en Argentina, o en Japón, en cualquier país. No, la iglesia debe tomar posturas, ¿sí? Como institución sin afectar la neutralidad que tienen los países, la decisión política y democrática que tienen los países y también los individuos. Si la iglesia tomara posiciones políticas aquí y allá, hermanos, pues sería un caos. Lo que puede ser políticamente correcto en un lugar podría ser erróneo o muy malo si se aplicara en otro lugar, ¿sí? O incluso la postura de un candidato que apoye la iglesia podría después volverse ofensiva. Recuerden que los políticos, hermanos y hermanas, tienen algunas características. Prometen mucho y no cumplen todo lo que prometen. Mientras que la iglesia todo lo que dice es verídico y es doctrina y es verdad eterna. Sus postulados son sobre verdades eternas. La iglesia, de hecho, ha hecho declaraciones sobre esos postulados, porque no participa sobre declaraciones políticas, pero sí sobre principios, no sobre partidos. Cuando se trata de temas morales, hermanos y hermanas, religiosos o de libertad de conciencia, la iglesia sí ha hablado fuerte y claro. Por ejemplo, miren, yo tomé estos ejemplos. La iglesia ha hablado en defensa de la libertad religiosa y siempre lo hará. Siempre la iglesia defenderá la libertad religiosa de todos los pueblos y de todos los individuos. Y se ha proclamado en cuanto a eso. Y anima a todas las religiones y a todos los seres humanos a que adoren a Dios como deseen los dictados de su corazón y que nos concedan a nosotros el mismo derecho de adorar de acuerdo a lo que nosotros sintamos. Esa es una postura clara. Eso no puede ser alienado por nadie. Nadie puede querer quitarle el derecho de creer a otra persona. Viva en Rusia, viva en Chile, viva en Colombia, viva en Nicaragua, viva en Venezuela, viva en República del Congo. No, no se puede alienar ese derecho. La iglesia también ha tenido posturas claras sobre el matrimonio, sobre la familia y sobre la vida. De hecho, han salido proclamaciones sobre esas cosas. También ha hablado cuando hay guerras o persecuciones religiosas. La iglesia ha dicho que debemos orar para que cesen esos conflictos, para que todas las partes lleguen a buenos acuerdos. Lo que no se hace es decir, voten por este candidato o estamos en contra de tal presidente. Ese no es el papel de la iglesia, hermanos. Dios respeta el albedrío y la iglesia también. Dios respeta las decisiones de los pueblos. En el caso particular que tú nos dices de Donald Trump, Dios y la iglesia respetan la decisión democrática de ese país, Estados Unidos, de haber escogido a ese presidente. Así que ese país, Estados Unidos, y sus habitantes asumen las consecuencias de su decisión. Hay una frase por ahí que dice, el pueblo se merece sus gobernantes. Cada país tiene un gobernante y a veces nos quejamos y murmuramos a veces sobre nuestros gobernantes. Hermanos, esa fue la decisión democrática que se tomó. Muy diferente cuando hay dictaduras, eso ya es otra cosa, pero en este caso estamos hablando de un caso democrático. Ahora, hay que tener en cuenta, queridos hermanos, que cada miembro tiene la responsabilidad de actuar según su conciencia. Tú y yo y todos tenemos un cerebro y un espíritu. Así que todos tenemos la capacidad de actuar y de investigar. La iglesia nos invita a informarnos, hermanos, a estudiar, a orar y a actuar en esferas públicas según nuestras creencias, sin que ella nos diga exactamente cómo votar o qué opinar. Eso no lo hace la iglesia. He conocido miembros que han participado de votaciones y de procesos democráticos. Incluso mi caso personal, hermanos, yo participé de un proceso democrático y nunca utilicé la iglesia como un vehículo para decirle a las personas, a los miembros de la iglesia, voten por mí, a los miembros de ese sector, voten por mí, ¿no? Incluso después de las elecciones compartí con algunos miembros y entre otras cosas me dijeron, yo sabía que usted estaba para las elecciones, pero yo decidí votar por tal persona, porque es que me parecía que estaba más preparada o que ha tenido un recorrido político mejor que el suyo.
qué bien que lo hiciste, porque accediste al derecho electoral, al derecho de elegir que tú tienes. La iglesia y los líderes no empujamos a nadie a que vote o a cómo debo opinar. Ahora, piensen en esto. Debemos evitar contaminar el evangelio con política, queridos hermanos. Incluso yo sé que todos ustedes tienen una postura política. Tengan cuidado y sean misericordiosos al dar sus mensajes en redes sociales, para no entrar en diferencias, para no ser groseros ni altaneros. Seamos tolerantes. No está bien que santos de los últimos días ataquen a otros, santos o no santos, por su creencia política. Un líder dijo, queridos hermanos, no mezclemos el vino puro del evangelio con las aguas turbias de la política partidaria. Si la iglesia se volviera política, muchas verdades eternas quedarían opacadas por decisiones o por opiniones humanas. Entonces, queridos hermanos y hermanas, no mezclemos y no pidamos que se mezcle el evangelio con la política. No vamos a hacer eso. La iglesia no lo va a hacer. En resumen, no es tibieza ni es miedo, es sabiduría, es prudencia y amor por todos sus hijos, por los hijos de Dios. Sin importar de qué lado político estén, la iglesia ama a todos sus miembros y a los que no son miembros, porque todos somos hijos de Dios. El reino de Dios no es de este mundo y la iglesia está para prepararnos para ese reino, no para elegir presidentes. Esas son cosas que podemos hacer desde el punto de vista secular, nosotros podemos hacerlas y poner nuestra propia opinión. Listo, mis queridos hermanas, mi querida hermana, mi querido hermano, espero que te haya servido mi respuesta, que la recibas con mucho agrado. La respondo desde mi punto de vista, pero también tomando las posiciones que he encontrado en manuales y en frases de líderes de la iglesia. Espero que te sirva, que llene tu corazón y que comprendas un poco más por qué la iglesia no se manifiesta con cada postura política de cada líder mundial, ¿listo? De cada líder mundial y local. No lo hace y no lo hará, ¿listo? Si ustedes quieren dejar sus sugerencias acá, por favor, nuevamente, ¿cómo lo diría? Con una manera tierna, respetuosa, sin ofender a nadie. El elder Kearon hace poco habló de esto, ¿sí? Sobre la participación en política. De hecho, presidente Gordon B. Hinckley invitó hace tiempo en un comunicado que envió a todos los miembros de la iglesia que debiéramos de participar en cuestiones políticas. El elder Kearon dijo lo siguiente: animo a hombres y a mujeres por igual a involucrarse de esta manera. Cuando corresponda, participen en política con la mira en el servicio y en el desarrollo de personas y comunidades. Eviten las divisiones políticas que se han vuelto tan polarizadas, forzosas y destructivas en las comunidades, países y continentes. Únanse a otros políticos que estén encontrando una causa común para sanar las vidas problemáticas en su jurisdicción y más allá. Ustedes pueden ser una voz de equilibrio y razonamiento, abogando por la justicia en cada rincón social. Existe una creciente necesidad de que aporten su energía a este tipo de compromiso cívico digno. Todos podemos participar en política de manera individual, de manera personal. No involucramos a la iglesia. Soy obispo, soy presidente de Estaca, soy presidenta de la Sociedad de Socorro, soy líder, me postulo. Recuerden que yo soy miembro de la iglesia. Eso no lo hacemos nunca. Eso no debemos utilizar el nombre de la iglesia para hacer política. ¿Listo, queridos hermanos? Muy bien, ahí está la invitación, incluso de un apóstol del Señor, a que participemos en cuestiones políticas. Muy bien, sus comentarios aquí abajo. Espero que les haya llenado de satisfacción pues esta respuesta. Muy bien, vamos con la pregunta número 4. ¿Por qué no se llaman a hombres más jóvenes a ser apóstoles? La salud y la edad limitan el servicio. Qué interesante. Bueno, hay varias cosas que podría decir aquí. Cuando empezó la restauración del Evangelio, muchos hombres fueron llamados siendo muy jóvenes a ser apóstoles del Salvador. Y ahorita voy a dar algunas referencias sobre eso. Hoy día también en el liderazgo moderno
Recuerdo que tuvimos al presidente Monson, que creo que fue llamado sobre los 36 años, a ser apóstol del Salvador Jesucristo. Es una edad joven. Hoy día es cierto, tenemos hombres mayores ser llamados apóstoles. Y voy a dar algunas razones, hermanos, que he estudiado por las cuales se llama a estas personas a ser mayores y por lo cual yo estoy agradecido de que nuestros apóstoles hoy día sean hombres mayores. Lo primero es la experiencia de estos hombres, porque hermanos, la experiencia importa y mucho. Ser apóstol de Jesucristo no solo es predicar bonito y hablar con dinamismo, con juventud, con fuerza. Ser apóstol es liderar a una iglesia mundial, velar por la doctrina, tomar decisiones sobre miles y millones de personas y sobre miles y millones de dólares en recursos, misioneros, templos y asuntos sociales delicadísimos, queridos hermanos y hermanas. Entonces hay que tener en cuenta eso. La sabiduría que da la experiencia, la sabiduría espiritual, la sabiduría profesional, la sabiduría familiar y eclesiástica es vital. Y eso lo da es el tiempo. Eso no lo da una carrera. ¿Sí? Una carrera, es que esta persona ya tiene un doctorado a los 27 años. Puede tenerlo, pero puede ser que todavía no tenga la experiencia de vida que se requiere para un cargo tan importante y de tanta revelación. Segundo, generalmente deben haber pasado por un fuego purificador, digámoslo así, ¿sí? Un fuego de experiencia, de liderazgo. La mayoría de apóstoles han sido obispos, presidentes de estaca, setentas, son padres, algunos son abuelos, incluso profesionales de alto nivel. Todo eso, toda esa preparación, hermanos, los moldea, los va puliendo, los va haciendo humildes y les permite comprender a fondo el sufrimiento y las condiciones humanas. Eso pasa con nuestros apóstoles. Alguien de 30 años o de 25 o incluso de un poquito más de edad podría ser brillante, pero tal vez no ha pasado por suficiente horno de fuego ardiente que haya pulido su vida como para guiar a miles de almas en una iglesia mundial. Aún no, tal vez no esté listo. Recuerden, hermanos y hermanas, que los llamamientos llegan con el tiempo de Dios. No es un asunto de que se llame un jovencito o como decía alguien de tal raza o de tal país. ¿Por qué no llaman a esto otro? No, esta iglesia es dirigida por revelación. ¿Sí? Pero la edad no importa. De hecho, entre las referencias que iba a dar, José Smith fue llamado a ser profeta a los 14 años y dirigió la iglesia cuando ya se estableció, se restauró la iglesia a los 24 años. Pero hoy, en una iglesia mundial con millones de miembros y un liderazgo estructurado, los llamamientos siguen en camino donde el Señor prepara a cada uno a su tiempo. Voy a decir algo. Yo recuerdo, hermanos, que la iglesia ha ido evolucionando. Yo recuerdo que hace unos años, cuando llegué de la misión, tenía apenas 21 años, iba a cumplir 22 años. Me casé e inmediatamente fui llamado a ser sumo sacerdote. A los 22 años fui llamado a ser sumo sacerdote. Y al poco tiempo fui llamado a presidir una rama. Y después fui llamado a una presidencia. Hermanos, y así he pasado por muchos llamamientos. Hoy día veo que cuando llegan los jóvenes misioneros, la iglesia ha tomado una decisión, porque el liderazgo ya ha crecido. La iglesia ha tomado una posición y es dejar que los jóvenes lleguen, estudien, se casen y generalmente, a menos de que haya una necesidad excepcional, los obispos solo son llamados después de que tienen 30 años de edad, para que se hayan podido establecer un poco. Como lo digo, a veces hay que ser probado por los años. La escritura dice que el Señor prueba el corazón de sus apóstoles. En este caso de los apóstoles, el Señor sí que prueba el corazón de un apóstol. Un apóstol debe ser probado por muchos años de servicio constante, fidelidad silenciosa, anónima, podríamos decir, una rectitud sostenida y no solo por el entusiasmo o por el carisma o por las buenas ideas. ¿Sí ven? Todo eso se mezcla, hermanos. Y no podemos ser desagradecidos en este aspecto, pero nuestros apóstoles y nuestro presidente, nuestra primera presidencia y nuestro grupo de 12 apóstoles son poderosos.
Tienen mucha sabiduría, aunque son mayores. Muchos piensan que por ser mayores no son activos o no son efectivos, pero nada está más lejos de eso, queridos hermanos. Estos hombres viajan más que cualquier influencer en el mundo. Predican, ministran, aconsejan, oran, enseñan y se mantienen firmes hasta el final. Una muestra es nuestro mismo presidente Nelson. Está por cumplir 101 años y sus discursos son de una lucidez total. Y aún, hasta hace poco, estuvo viajando por todas partes del mundo. Hermanos, les digo yo en confianza, porque por todo esto de la enseñanza que hago en redes, muchos de ustedes, muchos de sus presidentes de estaca, de sus líderes de organizaciones, de los institutos de la iglesia, me han invitado a viajar y hemos viajado por una semana, por 15 días en diferentes momentos. Hermanos, el cansancio es fuerte de los viajes, es agotador. Para alguien que, entre comillas, me siento joven, estos hombres son especiales. Ahora, hay que tener tranquilidad. El Señor podría sorprendernos cuando Él quiera, porque es su obra. Tal vez en algún momento llame a alguien que sea joven, porque es su voluntad, no por tradición ni porque el mundo lo pide. Ahora, es posible que cuando llame a un apóstol joven en esta actualidad, tal vez alguien diga, ¿por qué tan joven? ¿Por qué llamaron a alguien tan joven? A veces es difícil satisfacer los deseos de la humanidad. Igual, hermanos, es importante que sepamos que no hay una edad mínima que se conozca por doctrina para llamar a un apóstol. Solo la sabiduría divina al momento de elegir. Se reúne la primera presidencia, los 12 apóstoles, y ellos sienten por oración. ¿Orarán, hermanos? ¿Ellos orarán? ¿Será inspirada sus decisiones? Yo testifico que sí. Yo testifico que sí. Muy bien, mi querido hermano, mi querida hermana. Esa es mi respuesta, tomada de escrituras, de manuales, de lecturas y de mi propia experiencia que tengo en la iglesia. Mi respuesta a tu pregunta es esa. Si ustedes tienen comentarios, por favor déjenlos aquí abajo para que puedan seguir participando y todos podamos ser nutridos de todos. Así es la enseñanza espiritual. Muy bien, recuerden, voy a ir por aquí, recuerden que si quieren gozar de todos nuestros programas pueden suscribirse por ahí donde dice suscribirse. More God Foundation, pueden suscribirse, no se pierdan nunca nuestros contenidos. Si quieren hacer una donación, lo pueden hacer. Eso no nos va a enriquecer a nosotros, pero créanme, les va a dar a ustedes un despojo de egoísmo y una ayuda a predicar este evangelio grandísimo para todo lo que hacemos. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo de manera voluntaria, mis queridos hermanos y hermanas. Muy bien, vamos con la quinta pregunta. Creo que vamos en la quinta pregunta, queridos hermanos y hermanas. Esta pregunta es interesante. Dice, ¿por qué los miembros divorciados somos estigmatizados por todos? Ahí me equivoqué. Dije, somos estigmatizados por todos, incluso por el liderazgo, ya que no se nos tiene en cuenta para servir como antes. Bueno, aquí hay varias cosas interesantes en la pregunta. Voy a tomar primero, ¿por qué los miembros divorciados somos estigmatizados por todos? Recuerda, hermano o hermanas, que las generalizaciones generalmente nos llevan a críticas universales y a descalificaciones universales. Los miembros divorciados no son estigmatizados por todos. Si alguien en la iglesia los estigmatiza, esa persona tiene que arrepentirse. Personalmente yo no lo hago. Y conozco muchos amigos y muchos miembros de la iglesia divorciados. De hecho, en mis oraciones a diario, en el club de lectura que comparto con ustedes, pido por nuestras hermanas que se han divorciado, que se han separado. Y bueno, eso incluye a nuestros hermanos, lógicamente. Estar divorciado no hace a nadie menos digno ni menos valioso ante el Señor. La iglesia reconoce que el divorcio, aunque es triste, a veces es necesario. Los líderes nos lo han enseñado. El presidente Obt hace poco ha hablado de ese asunto. Presidente Holland ha dicho, a veces es necesario separarse de una persona.
A veces es necesario, no voy a ahondar en eso ahora. De hecho, muchos líderes han enseñado que la compasión y el apoyo son claves en esos procesos. Así que todos debemos ser conscientes de eso. Si alguno de nosotros que está aquí estigmatiza a un hermano separado o divorciado por estar en ese estado, a un hermano o una hermana, tienen que arrepentirse, pero no el hermano o la hermana, usted, porque no tendría por qué hacer sentir mal a nadie. Los hermanos divorciados o divorciadas, separados o separados, pueden tener llamamientos importantes. Un miembro divorciado puede ser llamado como maestro o líder en la primaria de los hombres jóvenes de la sociedad de socorro o presidente de quórum de elders o líderes en los quórumes. Puede ser secretario, puede ser misionero de barrio, consejero en diferentes presidencias. Incluso he conocido algunos casos en que son consejeros en obispados. Lo que realmente importa para el Señor es su fidelidad, su dignidad, su fe y la disposición de su corazón para servir y la revelación que reciba el obispo o el presidente destaca para que esa persona actúe. Y además puede tener una recomendación para el templo. Si un divorciado no bloquea, el hecho de que se haya divorciado no bloquea su entrada al templo, ¿no? Si es digno, debe tener una recomendación para el templo. Así que por eso digo que esto de estigmatizados por todos, incluso por el liderazgo, no es real, mi querido hermano. Tal vez si tú has sufrido de esa estigmatización, te ofrezco disculpas en nombre de todos los que estamos aquí en este programa, porque es hasta donde tengo autoridad de hablar, ¿sí? Pero no está bien que alguien estigmatice a alguien. De hecho, pueden entrar al templo como cualquier persona, como cualquier miembro digno. Lo único que se evalúa es la situación actual espiritual. Si la persona está guardando sus convenios y viviendo en rectitud, y si el proceso de divorcio se manejó con integridad, la persona puede desempeñar literalmente casi todos los cargos y puede entrar al templo. Ahora, si de pronto has sufrido estigmatización porque tu proceso de divorcio fue diferente o porque fuiste infiel o algo, no quiero decir que está bien que seas estigmatizado por eso. Tampoco está bien. ¿Sí? Los que lo estén haciendo deben arrepentirse. Y tú debes entrar en un proceso de arrepentimiento para que te puedan tener en cuenta para el liderazgo, para el servicio dentro de la iglesia. A veces hay estigmatización social. Esa es una realidad. Pero eso no es doctrina de la iglesia. ¿Sí? Es cierto que a veces entre miembros hay comentarios o prejuicios. ¿Por qué se divorció? ¿Por qué la hermana se separó? Cosas así. Pero eso no viene del Evangelio, sino de la debilidad humana. Recuerda eso, querido hermano, querida hermana. El Salvador nunca rechazó a los que pasaban por dolor. Al contrario, los trajo a Él. ¿Sí? A toda persona que sintió aflicción, el Salvador lo trajo. El Elder Holland hace poco dijo que la iglesia, hace unos años, dijo que la iglesia debe ser un hospital para los pecadores, no un museo para los santos. Todos estamos en ese proceso, divorciados, casados, separados, solteros, todos estamos en un hospital. Y eso aplica perfectamente para quienes han pasado por un divorcio, con lágrimas y también con valentía. Así que si un miembro divorciado puede ser llamado a ser un miembro útil, debe ser un miembro amado y también es valioso en el reino de Dios, mi querido hermano, mi querida hermana. El Señor, recordemos esto, no trabaja con etiquetas sociales ni civiles, sino con corazones sinceros. ¿Sí? No llevamos aquí un letrero separado, soltero, viuda, casado, fiel, infiel, pagador o no pagador. No llevamos esos. Eso es personal. ¿Sí? Eso es interno. Esta es nuestra relación de nosotros con Dios, ¿sí? Y Él no tiene esas etiquetas, Él nos ama a todos. Ahora, tal vez no puedas desempeñar un cargo como obispo, pero bueno, eso ya es otro asunto. Y esa es una pregunta que tal vez vamos a resolver ahora, que creo que es una de las que sigue. Así que, querido hermano, querida hermana, mucho ánimo, sigue adelante, perdona si alguien te ha estigmatizado, te ha ofendido. No te tomes de ahí, sino al contrario, sigue tú con amor, sigue trabajando. A veces la debilidad de algunos hermanos será criticarte a ti, pero tu fortaleza será ser tolerante y guardar la fe, aún a pesar de los momentos difíciles
por los cuales puedes estar pasando. Y te aseguro que si eres digno y fiel o digna y fiel, tendrás llamamientos y oportunidades de servicio para hacer en esta la iglesia de Jesucristo. Muy bien, hermanos, sus comentarios muy misericordiosos, muy tolerantes y ojalá tomados de las Escrituras, ahí, por favor, ahí, aquí abajo, para que todos nos nutramos de todos. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Creo que tenemos una sexta pregunta. Vamos con ella. Vamos con la pregunta número 6, que la tenemos por aquí. Esta pregunta me encanta. Dice, ¿qué puedo responderle a una persona que me habla del matrimonio plural, del rechazo a los de piel oscura, de la masacre de Mountain Meadows? Son hechos reales que perjudicaron nuestra imagen. Bueno, mi querido hermano, mi querida hermana, puedes responderle lo que sepas históricamente de esto, ¿sí? Puedes responderle que algunas cosas, ¿sí?, han sido mandatos del Señor y que otras han sido posiciones personales de algunos líderes de la iglesia que se han extendido por el tiempo. Puedes comentarle también que como organización y como liderazgo, por estar liderados por hombres aquí en la tierra, tal vez hemos cometido algunos errores como iglesia, como organización. Pero lo más importante es que en lugar de centrarte en estas cosas, puedes compartirle tu testimonio. Yo sé que esta opción, a veces decimos, no, pero es que la persona quiere saber es de esto. Cuando una persona, y aquí viene un consejo doctrinal y misional, tal vez es muy personal. Cuando alguna persona venga con este tipo de preguntas, tal vez puedas decirle lo siguiente. Mira, Walter, no sé la respuesta exacta para cada una de esas cosas, pero si me permites, podemos averiguar la respuesta. Y si me permites, me gustaría hablarte de cosas más eternas, de cosas de las que sí tengo total certeza. Y entonces le puedes contar de esas cosas sencillas que tiene la iglesia, de esas cosas buenas que tiene la iglesia, de tu testimonio. Mira, yo en la clase justamente que está corriendo esta semana, compartí esto del elder Lawrence Corbridge, miembro del Quórum de los 70. Ahorita en el 2019, él enseñó esto en la Universidad de Brigham Young. Yo lo compartí en la clase. Se los voy a compartir ahora otra vez aquí, hermanos. Pero seguramente van a entender más el contexto total si van y ven la clase. Si no sabes cómo encontrar la clase, mira, la clase la encuentras así, la buscas aquí en Morgat, la buscas con esta portada, Doctrina y Convenios 71 al 75, predicar el evangelio con valor, ¿sí? Si no sabes cómo encontrarla, ahí la puedes encontrar. Y puedes encontrar esto que voy a hablar aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el elder Corbridge? Dice, empiecen respondiendo preguntas principales. Hay preguntas principales y preguntas secundarias. Mira esto, hermano. No todas las preguntas son iguales y tampoco todas las verdades lo son. Las preguntas principales son las más importantes. Todo lo demás está subordinado a las preguntas principales. Solo hay pocas preguntas principales. Mencionaré 4 de ellas, pero hay más, dice el elder. ¿Existe un Dios que es nuestro Padre? ¿Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? ¿José Smith fue un profeta? ¿La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino de Dios en la tierra? Esas son 4 preguntas principales, mi amado hermano, mi amada hermana. Por el contrario, las preguntas secundarias son interminables. Entre ellas, hermano, están estas preguntas, o hermana, están estas preguntas que a ti te están haciendo. Incluyen preguntas sobre la historia de la iglesia, la poligamia, las personas de ascendencia africana y el sacerdocio, las mujeres y el sacerdocio, cómo se tradujo el libro de Mormón, la perla de gran precio, el ADN y el libro de Mormón, el matrimonio homosexual, los diferentes relatos de la primera visión y así sucesivamente. Yo podría agregar otras. ¿Por qué Nefi mató a Labán? ¿Sí? ¿Dónde están las planchas de las que tradujo José Smith el libro de Mormón? ¿Por qué el Señor permitió que las personas se murieran cuando Alma predicó? ¿Por qué el Señor permite que las personas buenas les pasen cosas malas? Miren todo lo que puede, son preguntas secundarias que salen de las preguntas principales. Si responden las preguntas principales,
las preguntas principales, secundarias, se contestan por ende o solas o palidecen en importancia y ustedes pueden lidiar con las cosas que comprenden y las que no, y las cosas con las que están de acuerdo y las cosas que no, sin desertar de la iglesia. Ahora, queridos hermanos y hermanas, algunas personas traen estas preguntas para hacerte debilitar tu fe. Tienes que entender que las personas que vienen con estas preguntas, tienes que poder discernir espiritualmente por qué están haciendo estas preguntas. Si están haciendo estas preguntas porque quieren conocer la iglesia y a Jesucristo, entonces van a aceptar que tú vayas a las preguntas principales y que los desafíes con oración a preguntar si esta es la iglesia de Jesucristo, a leer el libro de Mormón. Si su intención al hacer estas preguntas es apartarte de la fe, no querrán saber de las preguntas principales, sino que solo querrán saber de esto. Y cuando les des tu respuesta, ¿sabes qué te dirán? Eso no fue así. Mira, lo que la historia nos dice y lo que yo he estudiado es esto y esto y esto. Porque buscarán es desvirtuarte a ti y alejarte de tu testimonio. Recuerda que hay 2 o 3 razones por las que una persona hace una pregunta. La primera es porque no sabe. La segunda es porque sabe y quiere demostrar que sabe. Y la tercera es porque quiere hacerte caer en alguna trampa con la pregunta que está haciendo. Verifica por qué te están preguntando estas cosas. Muy bien, espero haberte contestado. Ve a lo sencillo, ve a lo práctico, ¿sí? Ve a lo principal, ¿sí? A lo que respondemos y a lo que se puede responder aún con el testimonio, a lo que aún un niño puede responder. Si una persona está preparada para aprender de Cristo, aceptará esa verdad. Y luego estas respuestas vendrán y poco a poco las irá comprendiendo. Muy bien, hermanos, gracias por sus comentarios ahí, por sus apoyos ahí con respuestas a esta pregunta. Vamos con la pregunta 7, si está bien con ustedes. Esta pregunta nos dice lo siguiente. Soy maestra, a ver, permítanme un momento. Bueno, se me pasó algo, hermanos, que estoy revisando. De pronto alguien divorciado, si el hermano que está divorciado, ¿por qué no puedo llamarse a ser obispo? Bueno, porque el obispo debe ser un hombre casado porque dirige familias y está encargado de las familias del barrio. Entonces va a ser difícil que dé una visión de familia si él mismo no está en familia en este momento. Esa sería una cosa que quería agregar a esa pregunta, a esta pregunta de por qué no puede servir como antes. Tal vez eso podría ser un punto ahí, ¿listo? Pero de resto puede servir, como ya lo dije, puede ser presidente de quórum, presidente de una rama en algunos casos, puede ser líder misional, maestro de institutos, del sumo sacerdote, e incluso puede volver a ser llamado a ser obispo, a ser presidente de estaca. Si se ha casado antes, otra vez puede volver a todos esos llamamientos donde atiende familias, ¿sí? Donde atiende familias. Muy bien. Vamos entonces ahora a la 7ª pregunta. Soy maestra de seminario, ya sabemos que eres una hermana. Sufro la indisciplina de los jóvenes, son irrespetuosos. Son irrespetuosos. Los jóvenes generalmente nos dan esa idea, ¿no? Que son irrespetuosos. No participan, no estudian. Lloro con frecuencia al llegar de clase. He pedido mi relevo, pero me animan a continuar. Amo enseñar, pero he perdido toda motivación. Querido hermano o hermana, yo te voy a decir algo. Yo pienso que los llamamientos más duros en la iglesia son ser obispo, el primero, y ser maestro o maestra de seminarios. Me parece que son los llamamientos más difíciles. ¿Por qué? Porque atendemos una población que está en crecimiento. Como digo yo a menudo, los adolescentes se llaman así porque literalmente en su raíz etimológica adolecen de madurez. Entonces creen que saben todo, son indisciplinados, son rebeldes y a veces no participan y no estudian, es cierto. Quiero recordar una historia que le pasó a Martica, mi esposa. En una ocasión, ella tenía varios alumnos en seminarios y ellos llegaban de jugar fútbol, llegaban incluso sudados
en trajes deportivos y eran irreverentes. Incluso a veces en la clase estaban hablando de sus partidos y eso. Ella preguntó esto mismo a un coordinador del sistema educativo muy amigo de nosotros, que incluso después llegó a ser hasta presidente de Templo, este buen hombre. Y él le dijo, con mucha gracia, le dijo, no importa cómo vengan, lo importante es que vengan. Y si están aquí, hermana, y esto es para ti, si están en tu clase, algo están aprendiendo. Tu deber es enseñarles. A veces parecerán irrespetuosos. A veces parecerá que no quieren participar, que no quieren estudiar las lecciones. Todo eso pasará. Pero mientras estén ahí, algo están aprendiendo. Y esa debe ser tu motivación, que ellos están aprendiendo algo. Yo también he derramado lágrimas en llamamientos. He sido maestro de seminarios algunos años, no muchos, como 4 o 5 años. Y he sido maestro de institutos durante 32, 33 años. A veces no es fácil, pero los que amamos enseñar como tú, continuamos adelante. El Señor sabe que tú estás en un salón de clase y Él conoce personalmente a cada jovencito que está en esa clase. ¿Sabes? Te ama a ti y los ama a ellos. Tú sigue adelante. Piensa cuando veas a ese que es bien indisciplinado o a ese que no te respeta o a ese que hace desorden. Piensa, Dios te ama. Y poco a poco gánate el corazón de ellos, claro, poco a poco. Alguna vez el presidente Packer llegó a visitar a una hermana que le dijo, no sé qué hacer con la clase, porque los alumnos no me ponen atención, se salen incluso. Le dicen a los papás que están en clase, pero se quedan en el pasillo y no quieren escuchar la clase. Entonces, presidente Packer, que era supervisor de seminarios en ese tiempo, fue a la clase y efectivamente 3 o 4 jóvenes se quedaron en el pasillo, afuera del salón, y otros tantos se quedaron adentro. Entonces el presidente le dijo a la hermana, ¿puedo dar la clase? Durante un momento puedo enseñar. Y ella dijo, claro. Y entonces él les dijo, jóvenes, les quiero contar algo. Estuve en África hace unos 2 años. África es hermoso. Recuerdo que en una de las planicies vi un tigre que era más o menos de este tamaño. Hermana, ¿qué crees que pasó con los de afuera? Cuando él dijo de este tamaño, los de afuera no podían ver porque estaban afuera, pero inmediatamente se asomaron a la puerta. Y él dijo, y eran de este tamaño. Y sus colmillos salían, eran más o menos de este tamaño. Y también vi un león que tenía las patas así de grande, sus pezuñas, sus garras eran así de grandes, como la palma de mi mano. Cuando terminó la historia, todos los que estaban afuera estaban adentro. A veces hay que buscar técnicas de enseñanza que capten la atención. Habla con tu supervisor, con tu coordinador de seminarios para que te capacite y te ayude con técnicas. Coméntale tu situación. Habla con tu obispo, también él te puede dar indicaciones. Habla con los mismos jóvenes para saber qué les gusta y qué les gustaría, qué quisieran ellos que tú hicieras. Vas a ver que vas a encontrar otra vez motivación y vas a amarlos más como Cristo los ama. Y vas a poder seguir siendo la buena maestra y vas a potenciar tus habilidades para que ellos reciban más. Querida hermana, espero que estos consejos te sirvan, te ayuden. Te los digo por experiencia, de corazón. He utilizado y he hecho cosas así. Un fuerte abrazo para todos, hermanos. Terminamos este programa de preguntas y respuestas. Si lo quieren repetir, pueden buscarlo así con esta portada. ¿Cuál es la posición política de la iglesia? Esa es la portada, sí lo pueden buscar. De mi parte, les agradezco mucho. Todas estas preguntas las tomo de lo que ustedes mandan, del estudio y las respuestas de mi estudio personal, de las escrituras, de los manuales, bueno, de cada cosa que hay en la iglesia. Los consejos los doy de mi sabiduría, ¿sí? De lo que he vivido y tomando enseñanzas de algunos profetas. Recuerden que aquí están nuestras clases para que puedan verlas. Doctrina y Convenios, Ven Sígueme y el Ven Sígueme Express con nuestra querida Liz.
Recuerden que tenemos el club de lectura todos los días, de lunes a viernes. Ahí pueden dejar sus preguntas, hermanos. Tratamos de responderlas aquí. Si no todas, al menos tratamos de responder algunas, queridos hermanos y hermanas. Recuerden que somos More God Foundation. Somos una organización non-profit sin ánimo de lucro, pero se requiere mucho para hacer lo que hacemos. Gracias por sus donaciones. Si quieren seguir todos nuestros contenidos, suscríbanse aquí a este canal, por aquí, por allá. Dejen su like aquí y su comentario. Fuerte abrazo, les amo muchísimo. Nos vemos mañana muy temprano en el Club de Lectura. Mis amados hermanos, espero que este programa y estas respuestas, todas estas preguntas que ustedes han generado, nos ayuden a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Este programa es una producción de More God. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.